Lucas capítulo 17, hermanos, versículo 11. Mire lo que dice la palabra de Dios. Del 11 vamos a leer al 19. ¿Todos lo tienen? Dice, y yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Oiga, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar, el 12 dice, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él les vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció, oiga lo que dice, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra, el 16, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? El 18 dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y saben, hermanos, que le dije que no les iba a decir qué tema, ¿verdad? Porque quiero que usted mientras escucha el mensaje pero mire lo que dice la palabra de Dios. Viendo, dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Samaria y Galilea era como en el medio de Samaria y Galilea, como la frontera, como the borderlines, dice en inglés. Y ahí se encontraban estos 10 en esta aldea que aún ni nombre tiene. Entonces, se encontraban estas personas que dice que eran 10 hombres leprosos, le salieron al encuentro, pero de lejos le hablaron. Y saben, hermanos, que me pongo a pensar mientras meditaba en esta palabra, que dice estos hombres de lejos se pararon. ¿Por qué fue que se pararon de lejos? Saben que la palabra dice que eran 10 hombres leprosos. La lepra es tipo del pecado, pero la lepra en aquellos tiempos era una enfermedad de que la gente empezaba a agarrar llagas, empezaba a desfigurarse, y llegaba al punto de que la persona que le encontraba lepra, dicen que le podías poner con un alfiler o con una aguja, tocar esa parte del cuerpo y esa persona no sentía. Entonces agarraban, para estar seguros de que sí era lepra, dice que agarraban agua y hervían agua y le dejaban caer agua hervida a la parte donde estaba la llaga y no sentía. Entonces eso indicaba que esa persona estaba con lepra. Entonces me puse a pensar yo, hermanos, que la lepra también es tipo del pecado. Hay momentos que cuando la persona empieza a pecar y a pecar, que llega un momento cuando ya no tienes sensibilidad, sigues pecando y piensas que todo está bien. Y la palabra por eso dice, eran de 10 leprosos que le hablaron, pero de lejos le hablaron a Jesús. Y miren lo que dijeron en el versículo 13. Dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Jesús. Pero cambiaron de Jesús a la palabra maestro. Y muchas veces, hermanos, conocemos a Jesús, pero no lo hemos conocido como nuestro maestro. Conocemos que Jesús es nuestro Salvador, pero no lo hemos tomado a decirlo como nuestro Señor. Cuando usted toma diciendo, no solamente he aceptado a Cristo Jesús, no solamente me ha dado la salvación, pero también reconozco que Él es el Señor, oiga, el Señor de mi vida, el Maestro de mi vida, el quien me guía, el quien me dice cómo debo de caminar. Y ahí ellos alzaron la voz diciéndole, Jesús, pero cambiaron de eso y le dijeron, Maestro. Ellos no saben, hermanos, que estas personas sabían que tenían una necesidad, igual como aquella mujer del flujo de sangre que dice que ya había pasado por diferentes médicos, había gastado todo su dinero, entonces dijo, no tengo, ¿qué más voy a hacer? Pero he oído de que Jesús va pasando por la ciudad. Entonces, entre toda la multitud de gente que rodeaban a Jesús, ella dijo, si solamente, oiga esto,
Si solamente tocare el borde de su vestidura, yo seré sana. Amén. Entró ella con una fe, entró pensando en que no importa lo que la gente diga, no importa que me critiquen o no importa la clase de enfermedad que tenga, que si solamente lo toco. La llevó a ella a tener una fe, la cual la llevó a la sanidad. Amén. Amén. Y en estas personas, en estos 10 leprosos, dice que alzaron su voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Si pensamos en la palabra misericordia, hermanos, ¿saben que es la misericordia de Dios la que nos guarda? La misericordia de Dios es la que te hace que despiertes en la mañana. La misericordia de Dios es la que cuando vas manejando, es la misericordia de Dios que hace que el que va a tu lado o va manejando en este lado no se pase de este línea al otro para tener un accidente contigo. La misericordia de Dios es que te llevó de lunes a viernes a tu trabajo y te trajo de regreso a casa. Por la misericordia de Dios. Y ahorita que escuchaba a nuestro hermano, nuestra hermana Sista, hablando del emuelo que le pasó, y de repente me pega una sonrisa hacia mí, porque saben de que a mí también me pasó lo mismo. Bueno, empezando lunes, martes fue que fui al doctor y llegué y la enfermera, la que me estaba atendiendo, bien seria, no, ni una sonrisa ni nada, pero como si había tenido a saber cuántos fantasmas había visto, o a saber que por qué había pasado, porque una seriedad en ella. Y yo más bien tranquilo, dije: ok, es mi cita que el doctor me había puesto. Y yo le digo: good morning, le digo: how are you? Me dice: fine, thank you, pero sin sonreír, hermanos. Entonces le digo yo, no sé cómo empezó, y me empieza a dar la lista, y tienes esto, haces esto y haces lo otro, y le digo: no fumas, tomas, no, pues sabes, pero entró una palabra que de repente dije: esta es la oportunidad, porque Dios te pone en el tiempo oportuno para que tú hables la palabra de Dios. Y dice tal cosa ella, y le respondo yo y digo: ¿sabes que cuando te levantaste esta mañana, oraste a Dios? Y me dice: no, yo no oro allá de vez en cuando. Y le digo que y le digo: pues sabes una cosa, que cuando oramos en la mañana, ¿sabes lo que pasa? Es como cuando quien dice, te levantas y te arrodillas, estás tomando la llave, la cual va a abrir las puertas de todo lo que tengas que hacer en el día. Esas puertas van a ser las puertas de las bendiciones, pero tú la agarras en la mañana. No te vas a regresar a la casa o decir, cuando ya te paró el policía, decir: ay Señor, ¿por qué? O empezar a repetir entonces el Salmo 91, porque dije: es toda la palabra de Dios, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Nos teníamos que recordar antes. Y yo hablando con ella le digo: sí. Entonces ya ella cambió su semblante y ella me dice: pues es cierto lo que me estás diciendo, que debemos de hacerlo más frecuente. Y pensando en eso, hermanos, y le empiezo a hablar la palabra de Dios. Ella ya me mira al logo de mi camisa que siempre lleva donde yo trabajo, y dijo: ya volteó a ver para ver qué era. Entonces, como quien dice: no es nada más una persona así, sino que no, pues le dije: no, pues, pero sabes, soy pastor de una iglesia y yo te invito a que siempre busques las cosas de Dios. Vas a ver que tu día va a ir mejor. Se fue ella y con una sonrisa ya diferente me dice: oh, God bless you. Y me dice: aquí voy a pasarte al doctor. Y hermanos, y yo con esa sonrisa todavía así, y contento que le había hablado la palabra de Dios, llega el doctor y me dice: hemos encontrado esto en ti. ¿Saben que fue como quien dice, una gran cubeta de agua fría? Porque como si me quise cambiar, pero no cambió mi rostro. Dije yo: no. Me recordé de un canto que yo cantaba en inglés en otra iglesia cuando acabamos de venir aquí, que dice: whose report do you believe? I believe the report of the Lord. Dice: ¿cuál reporte es el que tú crees? Dice: yo creo en el reporte de Dios. Y esa palabra me la llevé, y así ella la compañía, pero dentro de mí decía: pero ¿cómo es que me ha encontrado artritis? Porque dicen que los discos tienen que ir así, pero todos de mis discos suben un poquito para arriba. Entonces lo he notado que voy manejando, a los minutos ya de estar manejando, siento como si algo en mi espalda está topando al sillón. Y le digo a mi esposa: tienes que ayudarme a orar en esto. Y sí, le digo: hermanos,
oren por su servidor. Enfermedades vienen, pero más grande es aquel que está allá. Porque el doctor dijo, no hay cura para ello. Para mí sí hay cura. Porque sabemos que la sangre de Cristo es más poderosa que eso. Sí, Señor. Y miren, hermanos, y así también antier, íbamos a hacer un mandado y nos invitaron que para ir a recoger un pollito por allá, ¿verdad? Y yo pensando, por el pollo, hermanos, me dieron un ticket. Mira, hermano, no fue el pollo. ¿Saben qué pasó? Y no, pero ¿saben lo que pasó? Que yo iba a la carrera porque teníamos que ir, íbamos a embellecernos, ¿verdad? Al salón de belleza, íbamos con mi esposa. ¿Y qué creen, hermanos? Yo dándole, y la muchacha ya me llama, ¿ya va a estar aquí? Sí, le digo ahorita en 10 minutos. 10 minutos y cae la luz amarilla. Y le digo, yo le doy, y ella me dice, no le des. Y me la paso en rojo, hermanos. Pero miren pero para eso está, dice, si no obedeces las leyes de esta tierra aquí, te va a caer la policía y te va al hermano no le dieron ticket, a mí sí, imagínense. Y es que el hermano estaba orando, usted tenía que haber estado de rodillas, pastora. Pero miren, hermano, y me dieron el ticket, pero no me puse, ¿y ahora qué voy a hacer? No. Dios sabe, ¿verdad? Rompí las leyes y es lo que pasa, pagamos. Cuando quebramos las leyes espirituales, tenemos también que pagar, hermanos. Si pagamos en esta tierra, las leyes de allá, Dios es misericordioso. Y aquí dice la palabra, mire, dice cuando ellos dijeron, ten misericordia de nosotros. La misericordia de Dios, hermanos, es que nos hace que tengamos un trabajo. La misericordia de Dios es la que hace que nosotros estemos con salud. La misericordia de Dios es que nos da las bendiciones que Él dice, pues la misericordia, como dice, las misericordias que yo te doy son nuevas cada mañana. Amén. Me estaba recordando que este mensaje yo también prediqué tiempo atrás, y el tema que le había puesto era ¿a dónde están los demás? Tiempo atrás, pero esto no es el mismo mensaje, sino que Dios me lo habló de diferente manera cuando empecé a leer esto, que dice, ten misericordia de nosotros, le dijeron. Y el 14 dice, cuando les vio, que les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. ¿Sabes qué te dice Dios? Dios no te dice, vete, o te dice, ve a la pulga, porque ahí vas a encontrar lo que necesitas. Ve a la mall o ve a la tienda, porque ¿sabe qué hace la persona? Que en el tiempo cuando se lo debemos de dar a Dios, como dice la palabra, que dice, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero tomamos lo que es de Dios y lo queremos dar a César. Y no trabaja así. Y Él le dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Oigan la palabra esa, id. En inglés dice, go and present yourselves. Ve y preséntate ante el sacerdote. Pero ¿cómo se iban a presentar si estaban enfermos? Y le dijo a ellos, Jesús le dijo, ve y preséntate. Pero Señor, si no estoy sano todavía tengo estas llagas conmigo, tengo la lepra conmigo. Pero la obediencia de ellos, hermanos, y la obediencia es algo muy importante. La obediencia trae bendición, la obediencia trae salud, la obediencia trae restauración, la obediencia trae, hermanos, cuando tú le escuchas la voz de Dios, que cuando Jesús le dijo, ve y muéstrate ante los sacerdotes. ¿Qué tenía que hacer el sacerdote? Chequear si estaban ellos limpios, si estaban sanos. Entonces dice ahí, mire, le dice, mostrar a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, ¿para dónde iban ellos? A presentarse a donde estaba el sacerdote. Y dice, mientras iban y empezaron a correr los 10, iban caminando y caminando y caminando. Y me imagino que iban siendo sanos cada uno de ellos. Pero uno empezó a verse a lo mejor la piel y dijo, estoy siendo sano, me voy a ir a presentar. Otros, donde vio que estaba siendo sano, fue el único que dice que se dio la vuelta. En otras palabras, ¿será que entonces no le hizo caso a Jesús, verdad, de presentarse? No, él reconoció, porque le dijo, cuando vio que esto pasó, dice que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos fue el que dijo, voy a darle gracias. Uno de ellos fue el que se dio la vuelta y dice, el 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sano, ¿qué hizo? Volvió glorificando a Dios, diciéndole,
Jesús, gracias porque me sanaste. Gracias, Jesús, porque no quiero que lo oigan los demás, pero gracias, mira, ya estoy limpio. No fue así. Y hermanos, yo lo he predicado en varias maneras, diciendo, tenemos que graduarnos de pasar de tercer grado. ¿Sabe que hay diferentes tipos de oraciones? Está la oración donde tú dices, Señor, aquí estoy delante de tu presencia, y Señor, tú sabes la necesidad que estoy pasando, pero en tus manos yo lo pongo. Pero cuando ya el problema está grande, tú no sigues con la misma clase de oración. Si tú ves que las cosas van de peor en peor, entonces tú dices, yo tengo que cambiar mi manera de orar. Señor, yo le voy a dejar saber a los cuatro vientos, al norte, al sur, al este, al oeste, de que hay un Cristo que tiene poder, que hay un Cristo que hizo que el mar se volviera, se partiera en dos. Hay un Cristo que le dijo, Lázaro, sal de fuera, y Lázaro salió. Amén. ¿Sabe que en ese día cuando Lázaro, había muchos Lázaros, pero un Lázaro, porque la palabra de Dios es directa, hermanos, cuando te habla directamente a ti? Y él dice que dijo a gran voz, entonces se cambió de su clase de oración y le dijo a gran voz. Y muchas veces, hermanos, y lo he dicho yo, cuando un perro llega a ti y te quiere morder, no le dices, perro, quítate de aquí. Le dices, perro, te quitas de aquí, o le haces las muecas a usted. ¿Y qué hace ese perro? Lo asusta más bien. Entonces también cuando en la oración, hermanos, tenemos que pasar de la oración, ¿cómo se dice? Conservativa, le voy a decir. La conservativa, ¿sabe cuál es la oración conservativa? La que te conservas, te observas, solamente reservada más bien. La que te reservas a solo tú. Pero él, sabiendo que había sido sano, dijo a gran voz, no solamente le vino glorificando a Dios, sino que dice que se postró a tierra. En inglés dice que daba varias veces diciendo, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, por lo que has hecho. Y entonces, hermanos, leyendo también ahí donde dice, y este era samaritano. ¿Sabe que entre el samaritano y judíos había una separación? Porque decían los judíos para los samaritanos eran aquellos que se mezclaron los gentiles juntamente con los judíos, y que de ahí aparecieron las razas, los samaritanos. Entonces los judíos que habían guardado la ley mosaica decían, con estos yo no me junto. Pero ¿sabe qué hace Dios? Dios llega donde aquellos donde la gente no se quiere juntar. Dios llega donde aquellos donde sabe que está el que está rechazado, aquel que se siente aislado, aquel que se siente donde que para él no hay. A eso es donde llega Dios, a donde está el drama, a donde está el problema, ahí se presenta Dios. Porque miren lo que hizo Jesús. Jesús iba pasando, y ¿qué hizo? Cuando salieron estos, inmediatamente él tuvo compasión de ellos y le dijo, vean y preséntense al sacerdote, amén. Y dice, y este era samaritano. Amén. ¿Saben que la palabra dice que muchas veces los de afuera son más sagaces que los de adentro? ¿Saben lo que quiere decir eso? Que muchas veces los que debemos de estar buscando a Dios lo dejamos más atrás, y los que están afuera, que ni buscan de Dios, lo presentan más. Porque, hermanos, tenemos que siempre aprender que tenemos que poner a Dios primero. Amén. Y dice, y este era samaritano. Respondiendo Jesús le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? Hace la pregunta, ¿dónde están? No hubo quien volviese, dice el 18, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios. Y yo me pregunto, ¿cuántas personas que Dios ha hecho milagros en sus vidas, y después que Dios hace todo lo que le pediste que hiciera, te olvidas de Él? Somos seres humanos y decimos, sí, Dios conoce mi situación, Dios conoce que es que tengo muchas necesidades, o tengo mucho en mis manos, o como dicen, en mi plato está lleno. Pero nos olvidamos de que Dios debe ser primero. Dice la palabra de Dios, buscad primeramente que el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Amén. Y ahí dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. ¿Y qué le dijo? Y le dijo, levántate, en el 19, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. La obediencia, hermanos,
La obediencia es muy importante. Cuando tú obedeces a la voz de Dios, tú dices, yo necesito más de Dios, pero yo necesito aprender a oírle, aprender a escucharle. Como les decía, tenemos que pasar del nivel de aprender a orar y de hablar con Dios y decirle, Señor, enséñame tu camino, dame de tu misericordia, que yo pueda ver la necesidad que hay en los demás, que dame ese corazón, que tenga esa pasión por los demás. Porque ¿dónde es que aprendemos, hermanos? En el camino de Dios, a través de los problemas, a través de los momentos que estamos pasando. Recordemos, como les decía, la lepra era tipo del pecado. Y en aquel tiempo los leprosos eran apartados. Ahora las iglesias pueden estar, hay personas que están en la iglesia y están en pecado, pero como ahora no se ve, no decimos nada. Pero hermanos, Dios conoce nuestros corazones. Amén. Antes que sea que, así como pasaba, que la lepra llegaba donde el sacerdote y tenía que chequearlo y a ver si era sensibilidad en su piel, también el pecado llega el momento cuando tanto pecas y pecas, que dice la palabra, que llegas a tener un corazón que dice entenebrecido. ¿Qué es esa palabra, entenebrecido? Donde ya te dicen, pero tú dices, sí, pues Dios sabe que yo soy salvo. Oh, sí, pero es que estas cosas no son para mí. Hermanos, la iglesia, todos tenemos que trabajar juntos, todos tenemos que trabajar unidos. Con esto voy a concluir, donde aquella persona dice que tuvo un sueño y que llegó que en ese sueño llevaba una cruz y ahí iba su amigo, aquel que le decía, hoy te invito para la iglesia. Y decía, es que hoy no tengo tiempo, mira, en otro tiempo, pero vamos a tener un momento en la iglesia, pero es que esto no. Y le empezó a quitar, y de repente en el sueño vio que iban los dos. Y dice, y mira a su amigo y lleva la cruz, dice, ves que te dije, yo aquí voy también contigo. Pero cuando iba en el camino, vio que su amigo llevaba una cruz bien larga y la de él bien chiquita. Llegó un momento donde llegó un abismo, y dice que su amigo vino y puso la cruz, caminó sobre ella. Vino él y quitó la cruz que él cargaba, la puso, pero no daba. Entonces, ¿qué nos dice eso? Esa reflexión, reflexión, que también nosotros, mientras estamos aquí, hermanos, a lo mejor decimos, no, pero es que esto no era para mí, o esto no es para mí. Trabajamos unidos para el crecimiento propio, como dice la palabra, exhortados unos a los otros, sobrellevar los unos las cargas de los demás. ¿Para qué? Para que así demostremos el amor de Cristo.